Buenas tardes a todos y a todas. Una tarde más. Muchísimas gracias, como siempre, por seguir con nosotros en un nuevo webinar Dualiza. Para aquellos que os conectáis por primera vez, los webinars se enmarcan dentro del programa Recursos FP de Dualiza Bankia. Es un entorno digital donde encontraréis muchas innovaciones pedagógicas, nuevas metodologías y un sinfín de recursos útiles para dar respuesta a vuestro día a día, a las necesidades de la formación profesional. Yo soy Eugenia, voy a estar dinamizando la sesión de hoy y, por supuesto, como nuestro objetivo es sacarle el máximo provecho, os voy a pedir que ahora, durante esta horita que vamos a estar, alejéis el teléfono, alejéis el WhatsApp por esta horita y estéis muy atentos a lo que venimos a compartir hoy. Por supuesto, podéis utilizarlo para compartir vuestras impresiones en redes y si tenéis preguntas, dejaremos un espacio al final de la sesión, podéis irlas haciendo, pero hasta el final, hasta que Fernando hoy en este caso termine su exposición, no las vamos a responder, vamos a dejar un espacio para daros respuesta. Así pues, vamos a por lo importante. Os voy a presentar a Fernando Trujillo. Fernando viene a compartir su experiencia en la aplicación de nuevas metodologías de aprendizaje en el aula y más concretamente viene a hablarnos del aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué estrategia metodológica podemos utilizar para el desarrollo de las competencias en nuestro alumnado dentro del aprendizaje basado en proyectos? ¿Cómo nos ayudan estas metodologías ante el contexto actual y las inquietudes que nos está generando? ¿Cómo podemos trabajar el aprendizaje basado en proyectos dentro de la formación profesional? ¿Cómo evaluar, cómo desarrollar los contenidos o cómo desarrollarlo dentro del aula? Y, por supuesto, cómo implementarlo con éxito. Así que, hola Fernando, dame un minuto, déjame que le dé la palabra antes a Cristina Rodríguez. Cristina es coordinadora territorial de Fundación Bankia y también nos acompaña hoy para darnos una pequeña bienvenida. Cristina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Eugenia, y muchas gracias, Fernando, por estar hoy aquí. Bueno, pues bienvenidos a todos una vez más a este espacio de encuentro y agradeceros especialmente hoy vuestra asistencia, ya que sabemos que muchos de vosotros estaréis de vacaciones y que hayáis sacado un ratito para estar aquí. La verdad que lo valoramos mucho. Como sabéis, escuchar vuestros intereses y necesidades ha sido siempre nuestra máxima prioridad a la hora de abordar las distintas temáticas de estos webinars y también el motor para que pongamos todos nuestros recursos disponibles a vuestro alcance, facilitaros esas herramientas necesarias para abordar vuestra labor de docentes en esta nueva realidad llena de incertidumbres en la que nos encontramos. Por ese motivo, como muchos ya sabéis, junto con FP Empresa y de la mano de Conecta 13, hemos puesto a vuestra disposición un MOOC a nivel nacional, precisamente sobre el aprendizaje basado en proyectos de formación profesional, que dará comienzo el próximo 12 de abril, ya queda muy poquito. La verdad que ese interés que nos habéis demostrado en este tema ha quedado claramente reflejado con las más de 1000 inscripciones que tenemos ya desde el 17 de marzo que abrimos las solicitudes, y para los que estéis hoy aquí y no conocíais el MOOC o no os habéis decidido todavía apuntaros, os animo a que os informéis y os inscribáis a través de nuestra página web de Dualiza Bankia. Hoy os traemos este webinar para calentar motores, es un aperitivo, una antesala a esa futura formación, y para que nos adentremos poco a poco, para que Fernando nos ayude a iniciarnos en el camino del aprendizaje por proyectos para aquellos de vosotros que aún no conocéis los fundamentos clave de esta metodología. Como sabéis, en los últimos tiempos y también acelerado por la pandemia que estamos sufriendo, la enseñanza ha iniciado un cambio radical en sus métodos, un camino sin retorno al modelo de enseñanza tradicional que todos los que estamos hoy aquí hemos vivido y del cual nos tenemos que ir desprendiendo poquito a poco. El futuro educativo y formativo os propone un nuevo rol en el proceso de aprendizaje de vuestros alumnos, y por supuesto un apasionante reto por delante que estoy segura que Fernando os ayudará hoy a descubrir. Nada más, muchas gracias a todos y que tengáis una feliz tarde. Gracias, Cristina, muchísimas gracias.
Y ahora sí, Fernando, bienvenido de nuevo. Un placer tenerte con nosotros hoy, así que cuando quieras puedes empezar. Estamos para escucharte. Bueno, muchísimas gracias, Cristina y Eugenia. Es un absoluto placer el poder estar hoy aquí con vosotras y, por supuesto, con los muchos compañeros y compañeras que hoy nos acompañan. No sé si estáis ya viendo la presentación, Eugenia. Creo que sí. No se ve Fernando de momento. ¿No? Sí, vuélvela a cargar si quieres. Vale, Perfecto. vamos. ¿Sí? ¿Ahora sí? Perfecto, gracias. Pues, como os decía, muchísimas gracias por estar aquí en esta tarde de ya Semana Santa. Hoy vamos a hablar sobre aprendizaje basado en proyectos y me emociona mucho hoy ser el telonero de quienes realmente tienen la voz sobre este tema, que son las autoras y los autores de este MOOC que os presentaba Cristina, compañeras y compañeros de formación profesional que han generado los contenidos y la propuesta didáctica, pues virtiendo en este MOOC su experiencia en el aula de formación profesional con la pedagogía, con el aprendizaje basado en proyectos de la mano. Permitidme, por supuesto, comenzar dando las gracias a Dualiza Bankia y también a FP Empresa por esta iniciativa de generar recursos sobre formación profesional y por darme la oportunidad de dirigirme a vosotras y a vosotros en esta tarde de martes de vacacional o a punto de ser vacacional. Por supuesto, muchísimas gracias por vuestro tiempo, gracias por acercaros a este rincón de la red. Espero que, que los contenidos que he intentado componer aquí para vosotras y para vosotros, pues os sean de utilidad y que generen, sobre todo, curiosidad en el caso hipotético de que no estéis utilizando ya aprendizaje basado en proyectos, que es una propuesta metodológica, como bien decía Cristina, en pleno auge hoy, no solo en formación profesional, sino en todo el sistema educativo. Si os parece, empezamos sin más con algunos contenidos. Pero antes me gustaría, por supuesto, desearos a todas y a todos salud. Espero que el coronavirus no os haya afectado, que el COVID no haya estado presente en vuestras vidas ni en la de vuestros seres queridos. Y espero que a medida que vayan llegando las vacunas, vayamos ganando normalidad, vayamos ganando bienestar y podamos recuperar nuestros espacios que ahora tenemos lógicamente más limitados y de alguna manera fuera de nuestro alcance. Veréis, me gustaría empezar haciéndoos una pregunta. Y la pregunta que os haría es ¿cuál es la primera pregunta que se os ocurre en relación con el aprendizaje basado en proyectos? Tengo mucha curiosidad por saber cuál es la primera pregunta que se viene a vuestra cabeza en relación con el ABP. Y os animo a que intentéis en el chat o en redes sociales enunciar cuál es esa primera pregunta. ¿Qué es lo primero que se viene a la cabeza cuando os hablan de ABP? Veréis, mi experiencia ayudando a centros, a compañeras y a compañeros a incorporar el ABP a su práctica educativa es que para muchos de ellos la primera pregunta que les viene a la cabeza es tan lógica como esta. ¿Pero esto del ABP funciona de verdad? ¿O esto es una moda que ha llegado ahora con esta idea de que los contenidos están en la red y este tipo de cosas? Vamos a intentar, para empezar esta ponencia, resolver esta pregunta, porque creo que detrás de esta duda, detrás de esta pregunta, en realidad hay un gesto de profesionalidad. Uno solo debe cambiar su manera de enseñar, su manera de trabajar, si lo que va a adoptar, si la novedad o la innovación que va a adoptar le ofrece garantías de que va a funcionar mejor que lo que uno ya hacía. Bueno, pues vamos a intentar responder
a esta pregunta. Evidentemente vamos a intentar responderla desde la investigación. Es decir, ¿qué sabemos hoy sobre el ABP? Veréis, en el año 2019, en una importante revista de investigación llamada Educational Research Review, pues se ofreció una investigación que a fecha de hoy puede que sea de las más importantes por globales, por exhaustiva en relación con el aprendizaje basado en proyectos. Los dos autores de esta investigación revisaron 20 años de investigación educativa para llegar a afirmar que realmente la utilización de aprendizaje basado en proyectos genera un efecto positivo entre mediano y grande sobre el logro académico, sobre los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Y que además el aprendizaje basado en proyectos es más efectivo que la instrucción tradicional en relación con ese logro académico. 20 años de investigación resumidas en esta frase. El aprendizaje basado en proyectos tiene un efecto positivo entre mediano y grande sobre el aprendizaje de nuestros estudiantes. Pero no me gustaría quedarme aquí. Me gustaría, de alguna manera, contaros algo que es más sorprendente en esta misma investigación. Porque francamente a mí no me sorprendió que se encontraran estos resultados. El aprendizaje basado en proyectos es una innovación de finales del siglo XIX. Tenemos ya mucho recorrido, hemos hecho mucha investigación, hay muchos datos para saber si el aprendizaje basado en proyectos funciona o no funciona. Pero permitidme que os diga lo que más me llamó la atención de esta investigación. Lo que más me llamó la atención es que esta investigación detectó que los resultados de poner en funcionamiento el aprendizaje basado en proyectos eran más efectivos en los últimos años que antes del año 2000. Es decir, ahora sacamos más provecho del aprendizaje basado en proyectos que en la década del 2000 o del 2010. Y esto me parece que es un dato sorprendente. ¿Pero cómo? ¿Es que la metodología ahora es más efectiva que a principios del siglo XXI? ¿Es que es más efectivo ahora que en el año 2009? ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué explica este fenómeno? Bueno, pues veréis, espero que nadie se lleve a engaño. Si la metodología sigue siendo la misma, pero ha cambiado su efecto, esto significa pues que en realidad la clave de la eficacia del ABP no es el método en sí, sino nuestra manera de poner en marcha el aprendizaje basado en proyectos. Y si me apuráis, esto se podría extender a cualquier otra metodología. La instrucción directa, la utilización de estrategias de presentación, práctica y prueba, la enseñanza más tradicional es más eficaz si nuestra manera de ponerla en marcha pues cumple con una serie de requisitos de calidad. No es solo adoptar un método de enseñanza, es utilizar las claves fundamentales de ese método para que el método sea eficaz. Y además estoy convencido de que ahora, pues alguna de vosotras o alguno de vosotros, pues puede que esté pensando, es que estas investigaciones que se hacen en infantil o en primaria o en secundaria, bachillerato si me apura, a veces la universidad, pues claro, esto, qué bien funciona todo en infantil y primaria, pero claro, en FP, ¿cómo funcionará esto en FP? Permitidme que os dé 3 datos. En primer lugar, del Observatorio de la Formación Profesional en España, el informe 2020. Esta investigación, que yo creo que es interesante revisar, nos dice que el desafío, tanto en la FP básica como en los grados medio y superior, está vinculado con metodologías que generen más motivación, que generen un aprendizaje más flexible. Está vinculado con proyectos de carácter
práctico, con retos de carácter práctico vinculados con la presencia del estudiante no solo en el espacio de aprendizaje, sino también en entornos empresariales. En el ámbito internacional, no solo en España, tenemos muchos otros datos de investigación acerca del impacto positivo del aprendizaje basado en proyectos en formación profesional. En esta investigación del año 2016, pues se nos dice con claridad, los estudiantes de formación profesional no han nacido aprendiendo, no han nacido odiando el aprendizaje. Se implican en el aprendizaje cuando las actividades son en sí mismas motivadoras, cuando le ven sentido, cuando son significativas. Y esto ocurre con más frecuencia en el aprendizaje basado en proyectos que en el aprendizaje tradicional. Pero además, también en esta investigación del año 2015, una investigación en el ámbito alemán, el aprendizaje basado en proyectos vinculado con entornos laborales nos permite desarrollar lo que ellos llaman una tríada de destrezas profesionales, sociales y personales. Es decir, no solo se genera más aprendizaje, sino un aprendizaje más global, un aprendizaje más completo que con otras estrategias metodológicas. En definitiva, ahora, en relación con el aprendizaje basado en proyectos, igual que en muchos otros temas vinculados con el aprendizaje, la clave es simplemente nuestra manera de poner en marcha el ABP. La clave somos nosotros, la clave es el profesorado. Dicen Fullan y Langworthy en esta publicación del año 2014 que en las viejas pedagogías, y yo en realidad situaría esas viejas pedagogías hasta ese comienzo del siglo XXI, pues la calidad del docente se evaluaba ante todo en términos de su capacidad de impartir contenido de su área de especialización. Es decir, necesitábamos obviamente un docente que supiera mucho de su área de especialización. Y funcionaba todavía que la simple transmisión de información pues ya era bien valorada y era señal de calidad. Pero en el siglo XXI, en el modelo de las nuevas pedagogías, continúan Fullan y Langworthy, en realidad la base de la calidad no es solo esa capacidad de transmisión, no es solo el conocimiento profundo que lógicamente tiene que tener el docente en relación con su área de conocimiento, sino sobre todo la capacidad pedagógica, su repertorio de estrategias de enseñanza y la manera que tiene de vincularse con su alumnado para de esa manera acompañarle, generar un proceso de aprendizaje memorable. Es decir, la clave en todo esto es aquello que llevamos en nuestra mochila docente. La clave es lo que tú llevas en tu mochila cuando entras en el instituto, cuando entras en tu clase, cuando entras en tu lugar de trabajo, cuando entras en un espacio de aprendizaje. Bueno, pues vamos a sacar lo que llevamos en la mochila, vamos a exponerlo como en esta imagen y vamos a ver si con esos mimbres tenemos suficiente para mover el aprendizaje basado en proyectos. Veréis, básicamente hoy nos vamos a centrar en dos partes de vuestra mochila, de nuestra mochila. En primer lugar, en la idea de que el aprendizaje basado en proyectos frente a otras metodologías es un aprendizaje secuencial. Es decir, responde a una secuencia la cual incorpora dentro de sí una serie de ciclos de trabajo. Vamos a ver primero esta secuencia de aprendizaje. En primer lugar, nos dice Knut Illeris, uno de los grandes expertos hoy sobre aprendizaje y en concreto sobre aprendizaje adulto, pues en primer lugar tenemos que ser conscientes de que aprender no es solo una cosa que ocurre en nuestro cerebro, sino que en realidad el aprendizaje está vinculado con dos procesos, los cuales tienen que ocurrir necesariamente porque si no, no hay aprendizaje. En primer lugar, el proceso de interacción externa entre el aprendiz y su entorno social, su entorno cultural, su entorno material. Y a partir de esta interacción externa, el proceso psicológico de construcción de conocimiento. Bueno,
Pues este proceso es lo que genera la secuencia del ABP. La secuencia del ABP tiene estos elementos: una fase de arranque, una fase de desafío, una base con un fuerte componente cíclico e iterativo de planificación e implementación, que podríamos a su vez subdividir en 3 elementos: búsqueda y manejo de la información, construcción de conocimiento y desarrollo de destrezas y elaboración del producto final. Este proceso cíclico nos lleva al cierre del proyecto, en el cual se muestra cuál es el producto final que hemos generado en nuestra secuencia de aprendizaje y finalmente se difunde el resultado de nuestro proyecto, el resultado de nuestra secuencia de aprendizaje. Permitidme que vaya paso por paso, especialmente revisando aquellas preguntas que nos deben iluminar en cada una de estas fases. La primera fase es el arranque, y el arranque responde fundamentalmente a 2 preguntas: ¿quién y cómo avala este proyecto? ¿Y cómo encaja este proyecto en el desempeño de mi profesión? Porque veréis, la fase de arranque en realidad consiste en generar la narrativa y el escenario del proyecto. La narrativa y el escenario del proyecto lo que hace es situar a nuestros estudiantes y a nosotros mismos ante el desafío. ¿Quiénes somos ante el desafío? Somos expertos en diagnósticos, somos expertos en laboratorio, estamos atendiendo a un evento social y tenemos que preparar un almuerzo, vamos a generar una pieza que responde a unas características determinadas. Bueno, pues tenemos que generar la narrativa y el escenario para que nuestros estudiantes comprendan cuál es el valor de ese proyecto. Por eso decimos quién, cómo lo avala, cómo encaja ese proyecto en el desempeño de mi profesión. Una vez que hemos creado la narrativa, que hemos creado el escenario, aparece el desafío. El desafío realmente es lo que hace que el proyecto sea relevante para quien aprende y que por tanto quien aprende le dedique su esfuerzo. Veréis, rechazo la idea de que nuestros estudiantes vengan a priori motivados de casa. No digo que esto no ocurra en algunos casos, pero no ocurre siempre. Hay estudiantes que vienen muy motivados al instituto, hay estudiantes que se sienten motivados por nuestra presencia, porque han establecido con nosotros algún vínculo afectivo, hay estudiantes que se sienten motivados con respecto a la asignatura, a la materia, al objeto de estudio, pero muchos de nuestros estudiantes no comparten este nivel de motivación. Y sin embargo, esa fuerza para generar una secuencia de trabajo complejo es absolutamente necesaria para llegar a buen fin. Pues bien, quizás tenemos que empezar a pensar que nuestra propuesta, nuestro desafío, nuestro proyecto es en realidad la principal fuente de motivación. Es en realidad lo que genera, lo que provoca que nuestro alumnado esté dispuesto a invertir su tiempo, su esfuerzo en la tarea que nosotros le estamos proponiendo. Y creo que deberíamos dejar de pensar tanto en términos de motivación para empezar a pensar en términos de inversión y dar argumentos a nuestros estudiantes para que inviertan su esfuerzo y su tiempo en el proyecto de aprendizaje que nosotros le estamos proponiendo. Pues bien, para ello, los 2 elementos fundamentales a la hora de invertir tiempo y esfuerzo son el desafío y el producto final que vamos a generar como consecuencia del desafío que les proponemos a nuestros estudiantes. A partir de este desafío, pues comienza el proceso cíclico iterativo, en primer lugar, de planificación, donde tenemos que analizar cómo abordamos el desafío y qué necesitamos aprender. Y por tanto, aquí es donde tendremos que recurrir a la búsqueda y la gestión de información absolutamente necesaria para abordar el proyecto. Muchas veces, de tanto utilizar la expresión aprender haciendo,
Pues creemos que simplemente en la actividad, en la acción, se encuentra la clave del aprendizaje. Pero hoy, en el siglo XXI, en la era digital, la clave del aprendizaje está en la búsqueda y la gestión de información que después vamos a aplicar a algún tipo de situación problemática para afrontar el desafío. Esa búsqueda y gestión de información, no estoy intentando decir que la información está en Google y tenemos que salir a buscarla a la red. La información está en el profesorado, la información está en el resto de compañeros y compañeras, en el alumnado. La información está en el material impreso, ya sea en papel o digital. La información está en la biblioteca. La información está en la red. Es decir, tenemos que convertirnos en agentes capaces de localizar la información necesaria para abordar el problema que tenemos ante nosotros. Y para eso, pues podemos encontrar que una explicación a punto, una explicación en su momento del docente, pues puede aportar unas claves fundamentales para abordar el problema. Pero en otras ocasiones es necesario realizar una búsqueda y encontrar pues, un manual de instrucciones, encontrar un protocolo o encontrar un texto legal donde se establecen cuáles son las fases para acometer una tarea determinada. En la planificación, lo que vamos a preguntarnos, por tanto, es qué necesito aprender para abordar el desafío. Y será en la implementación cuando vamos a intentar poner en funcionamiento esa información que hemos localizado, ya sea a través de informantes o ya sea a través de documentos, vamos a intentar ponerla en funcionamiento para generar una respuesta adecuada al desafío que se nos ha planteado. Y durante esta fase de implementación es cuando los docentes vamos a ir tomando datos para evaluar el proceso de trabajo y de aprendizaje y para de alguna manera poder intervenir en el momento adecuado. Con mucha frecuencia, cuando estamos en formaciones sobre aprendizaje basado en proyectos, se nos pregunta cómo se evalúa el ABP. Y en realidad la pregunta adecuada no es cómo se evalúa, sino cómo gestionamos el enorme caudal de información que proporciona el aprendizaje basado en proyectos acerca de la actividad de nuestros estudiantes. Vamos a estar observando a nuestros estudiantes, vamos a realizarles preguntas informales, vamos a hacer entrevistas, vamos a hacer grabaciones, vamos a ver su planificación, su planning, vamos a ver los productos que van creando. Todo esto son fuentes de datos que podemos utilizar para en un momento dado pues parar y decir, vamos a volver atrás, vamos a recuperar un poco de aliento, vamos a afianzar estos elementos porque parece que no se han comprendido o parece que no se domina esta destreza. En todo caso, la implementación, si se desarrolla adecuadamente, pues lleva al cierre, que consiste en la presentación y la evaluación del producto final. Y con esto habríamos cubierto la evaluación de proceso y la evaluación de producto. Absolutamente fundamentales las dos cuando estamos en un contexto de aprendizaje basado en proyectos. Y si me permitís, también cuando estamos en un proceso de trabajo, es decir, cuando estamos evaluando nuestro propio desempeño, evaluamos el proceso de trabajo y el producto final que obtenemos. Bueno, pues con el aprendizaje basado en proyectos esto lo podemos simular en nuestra clase. Pero ahí no acaba todo. En realidad el aprendizaje basado en proyectos tiene una última fase que es la difusión, que no solo permite el establecer comunicación entre bueno, pues un equipo que ha estado trabajando y el resto de aprendices de un grupo clase, sino que permite sacar el conocimiento, sacar el resultado del proyecto a otras clases fuera del instituto, llevarlo a la empresa, llevarlo más allá de nuestro contexto local. Y al mismo tiempo, esta fase de difusión es cuando también podemos hacer balance a través de la autoevaluación y la coevaluación para preguntarnos, ya con todo el proyecto ejecutado, qué hemos aprendido durante esta secuencia de trabajo. Esta es, por tanto, la secuencia del ABP.
Pero al mismo tiempo, el aprendizaje basado en proyectos tiene un enorme potencial como epicentro metodológico de un proceso pues cada vez más rico, cada vez más global de transformación. El ABP, por sus características, se ha convertido en una especie de término paraguas dentro del cual se alojan otras opciones metodológicas. Para ello, lo primero que tenemos que comprender es que el ABP no es una metodología excluyente. No te dice qué no tienes que hacer desde una perspectiva metodológica. En realidad, la clave sería, bueno, si esta manera de enseñar que vas a utilizar puntualmente beneficia a la secuencia del proyecto, úsala. Si necesitas en un momento puntual hacer una presentación de contenido de carácter expositivo, no hay ninguna premisa en el ABP que diga que no puedes hacerla. Si en un momento determinado necesitas hacer una experiencia de aprendizaje invertido y sacar del tiempo del aula la presentación de contenidos y hacerla a través de un recurso de vídeo, pues si eso beneficia a la secuencia del proyecto, úsalo. El ABP es una metodología flexible. Por eso, en realidad, en el contexto anglosajón, hay muchos autores que ni siquiera lo llaman metodología, lo llaman enfoque, lo llaman propuesta, lo llaman planteamiento, pero no tanto una metodología cerrada que te diga, no, esto literalmente no podemos hacerlo. Yo creo que es mucho más interesante entender el aprendizaje basado en proyectos, pues de una manera enriquecida. A esa secuencia que hemos expuesto, que hemos presentado anteriormente, podemos añadirle una serie de componentes para preparar pues una experiencia de aprendizaje tan rica, tan memorable, tan satisfactoria como sea posible. ¿Y cuáles serían estas claves metodológicas que nos permiten enriquecer esa secuencia de aprendizaje? Bueno, sin lugar a dudas, en primer lugar, la utilización de equipos cooperativos de trabajo. Hay muchas razones que justifican que utilicemos equipos cooperativos de trabajo. En primer lugar, el impacto que esto tiene en el aprendizaje del alumnado, el impacto que tiene en el desarrollo de destrezas no solo vinculadas con las materias que estamos enseñando, sino con destrezas sociales, con destrezas emocionales, la capacidad que tiene la creación de equipos cooperativos de trabajo de generar inclusión, de generar a partir de propuestas de equipos heterogéneos, pues que todo el mundo no solo se sienta integrado, no solo se sienta parte del equipo, sino que también tiene algo que ofrecer. Pero es que además la utilización de equipos cooperativos de trabajo es hoy por hoy una obligación porque de alguna manera estaría reflejando sobre el espacio de aprendizaje la realidad de la empresa. Es decir, hoy en la empresa el funcionamiento cooperativo, ya sea presencial o durante este tiempo de confinamiento y pandemia, que hemos incorporado también de una manera, yo creo que radical y de manera clara, la cooperación online. Bueno, pues esas estrategias de cooperación que están en el mundo de la empresa tienen que verse reflejadas en el mundo del aprendizaje. No cabe la posibilidad de que nos sigamos planteando si se puede o no se puede trabajar cooperativamente en el aula. La utilización de equipos cooperativos de trabajo en el aula es hoy por hoy una obligación absoluta. Pero además para ello tenemos una amplísima variedad de propuestas. Tenemos desde pequeñas estructuras cooperativas muy fáciles de aprender, muy rápidas para insertarlas con carácter inmediato en nuestras programaciones, pero también después tenemos los grandes modelos de aprendizaje cooperativo más sofisticados que exigen quizás un poco más de lectura, un poco más de reflexión, un poco más de diseño, pero que aportan realmente pues, un nivel de aprendizaje, de autonomía, de madurez por parte del alumnado que compensa el pequeño esfuerzo que tenemos que hacer nosotras y nosotros por, bueno, pues por aprender, si no estamos ya
habituados a utilizar aprendizaje cooperativo y después poder implementarlo en nuestra aula. Así que primera clave metodológica que enriquece el aprendizaje basado en proyectos, la utilización de equipos cooperativos de trabajo. En segundo lugar, el aprendizaje servicio. Para muchos de nosotros y de nosotras el aprendizaje servicio es ya una expresión coloquial. Lo que ocurre es que esa idea de servicio, pues se nos olvida que estamos hablando de servicio a la comunidad. En realidad, el aprendizaje servicio es hoy por hoy la propuesta metodológica que más claramente obliga a un espacio de aprendizaje a mirar fuera de sus paredes, fuera de su propia estructura curricular, para preguntarnos qué valor tiene lo que estoy aprendiendo, lo que estoy enseñando en la comunidad. Hay muchas experiencias en nuestro país, afortunadamente ya, de aprendizaje servicio y también un amplio cuerpo de investigación que demuestra que el aprendizaje servicio tiene un impacto fundamental en la motivación del alumnado. El alumnado comprende que lo que está estudiando tiene sentido fuera de la clase, tiene sentido más allá, pues, del afán que pone el docente a la hora de enseñar. Y desde una perspectiva metodológica, pues en realidad de lo que estamos hablando es de localizar en el entorno, en la comunidad, pues aquellos elementos que podemos nosotros satisfacer desde el conocimiento que vamos generando. Esto implica entrar en contacto con la comunidad, entrar en contacto con el entorno, con el barrio, con la ciudad, entrar en contacto con asociaciones, preguntarnos qué necesidades tienen estos colectivos, cómo podemos nosotros satisfacer esas necesidades, qué necesitamos aprender, y es cuando aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje de servicios empiezan a solaparse. Es decir, el aprendizaje servicio aporta al aprendizaje basado en proyectos realismo, aporta veracidad, aporta un valor difícil de medir, que es ser reconocido en tu entorno como una persona conocedora, como alguien que tiene un conocimiento, que tiene una destreza, que es en sí mismo valioso, que es valiosa. Y en el mismo plano que el aprendizaje servicio, pues podemos hablar de la educación emprendedora. La formación profesional se mueve en el eje de la empresa, en el eje del trabajo. Bueno, pues como bien dice el marco de la competencia emprendedora de la Comisión Europea, el emprendimiento es simplemente cuando tú intervienes sobre las oportunidades que tienes delante de ti, sobre las ideas que están en tu cabeza o en tu equipo de trabajo, y las transformas para darles valor reconocido por los otros. Ese valor que se crea, pues puede ser económico, pero también puede ser cultural o social, y podemos estar hablando de emprendimiento social. Con lo cual, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje servicio y educación emprendedora no son tres elementos inconexos, sino que serían realmente los tres lados de un triángulo que apunta hacia la misma idea de traer realismo, de traer veracidad a nuestra aula. Aquí lo interesante siempre es recordar que no estamos hablando de aprender acerca del emprendimiento, sino que lo que estamos hablando es convertir el emprendimiento en una parte más de esa secuencia de aprendizaje que comentábamos anteriormente. En la fase de desafío, en la fase de planificación, vamos a transformar nuestras ideas, vamos a transformar nuestras capacidades en oportunidades de emprendimiento. Sí, pues no estamos hablando sobre, bueno, pues darle ponencias sobre qué es emprender y casos de éxito en emprendimiento, sino incorporar el emprendimiento en la propia secuencia de aprendizaje. Y ahora cambiamos. Si hemos visto el triángulo que forman aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje servicio y educación para el emprendimiento, educación emprendedora, todas estas propuestas en realidad crecen a partir del sustrato
de la educación inclusiva. En el momento en el que olvidamos pues, que cualquiera de las etapas de nuestro sistema educativo, formación profesional, bachillerato, educación secundaria, educación primaria, educación infantil, la universidad, es decir, todo el sistema educativo es por definición inclusivo. Y cuando olvidamos esto, realmente lo que empezamos es a socavar el valor de nuestro propio trabajo. Bueno, pues aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje servicio y educación para el emprendimiento crecen sobre la base de las metodologías de la inclusión. Y nos vamos a focalizar en 3 propuestas, algunas de las cuales ya son conocidas, las revisamos como elementos claves para ese ABP enriquecido que comentábamos anteriormente. En primer lugar, el diseño universal para el aprendizaje. El mensaje fundamental del diseño universal para el aprendizaje no es difícil de comprender. Todas y todos nosotros tenemos distintas capacidades. No son nuestras capacidades los que nos alejan o nos acercan del aprendizaje, sino las barreras que existen en nuestra sociedad, las barreras que existen en nuestros espacios de aprendizaje, las barreras que a veces generamos para las personas que tienen diferentes capacidades. El diseño universal para el aprendizaje lo que nos recuerda es que tenemos que ser conscientes de en qué momento se ha creado una barrera o existe una barrera para intentar eliminarla. Y en concreto, el diseño universal para el aprendizaje nos llama la atención acerca de 3 elementos. ¿Cuáles son las maneras de representar la información? En segundo lugar, ¿cuáles son las maneras que tienen a su alcance nuestros estudiantes para expresarse y para intervenir en el entorno? Y en tercer lugar, ¿cuáles son las maneras que nosotros utilizamos para motivarles, para generar ese deseo de invertir tiempo y esfuerzo en el aprendizaje? Bueno, pues tenemos que analizar estos 3 bloques para ver si en alguno de ellos se han creado, existen barreras que impidan el aprendizaje a personas de diversas capacidades. En segundo lugar, la instrucción diferenciada. La instrucción diferenciada es una propuesta de carácter inclusivo que, entre otros, defiende la pedagoga Carol Ann Tomlinson y que en el contexto hispano es todavía razonablemente poco conocida, pero en el contexto anglosajón, en el contexto norteamericano, pues tiene un gran peso. La instrucción diferenciada se podría concretar en la idea de que el currículo no puede ser una barrera más para el aprendizaje, sino que el currículo está al servicio del aprendizaje, no al contrario. No es el estudiante el que tiene que subir la cumbre para alcanzar el currículo, sino que el currículo es una vía para alcanzar el aprendizaje. En este sentido, la definición de los objetivos, la elección de las metodologías, la definición de las estrategias de evaluación tienen que estar al servicio del aprendizaje. ¿Cuántos estudiantes que tienen dislexia han dicho o han pensado alguna vez, o cuántos de nosotros que tenemos dislexia hemos pensado alguna vez que ese examen escrito en realidad representa para ti una cumbre difícil de superar, pero que si ese mismo examen escrito a lo mejor te lo hicieran oral o a través de una estrategia de modelado, a través de una estrategia de demostración, pues el examen serías capaz de superarlo? En realidad de lo que estamos hablando es de pensar qué mecanismos de enseñanza son los que debemos utilizar para que la escuela sea un espacio inclusivo. Y la instrucción diferenciada pues invoca desde controlar los tiempos y los espacios, controlar cómo gestionamos el grupo, por qué mantener al grupo en una estructura individualista que, como hemos comentado antes, es más ineficaz que una estructura cooperativa o colaborativa. Bueno, pues la instrucción diferenciada viene a recordarnos precisamente que estas claves encajan muy bien, además, en el aprendizaje basado en proyectos. Como también la propuesta de socialización rica, que viene a recordarnos que aprender es una manera de conjugar el verbo socializar y que el aprendizaje no es algo que ocurre
aislado, no es algo que ocurre en soledad, sino que el grupo y el entorno son activos de aprendizaje y debemos movilizarlos para poder potenciar, para poder fortalecer el aprendizaje. La socialización rica lo que propone es generar 3 tipos de movimiento. En primer lugar, y de nuevo, aprendizaje cooperativo en el aula, movimiento interior para que los estudiantes, los aprendices se den apoyo los unos a los otros. En segundo lugar, movimiento fuera del aula, para ir a tomar datos, para ir a ver experiencias, para ir a conocer qué está ocurriendo fuera del aula. Y en tercer lugar, movimiento hacia adentro del aula, con la presencia de voluntarios, con la presencia de colaboradores en el aula para poder, bueno, pues enriquecer nuestra práctica docente. Y esto nos lleva al último tema del cual vamos a hablar, si acaso muy rápidamente, porque es un tema absolutamente presente hoy en nuestras vidas: la necesidad de una pedagogía híbrida para un mundo digital. Creo que la gran experiencia que hemos vivido todos durante el confinamiento y durante este año que está transcurriendo es la absoluta necesidad de digitizar la escuela. Es decir, pasar pues de textos impresos o de experiencias cuerpo a cuerpo a la utilización de artefactos digitales como nuestro canal fundamental para representar la información y para expresarnos. Y hoy en todas nuestras aulas tenemos tutoriales, ebooks, presentaciones, podcast, líneas del tiempo o realidad aumentada. Por delante nos esperan 2 pasos más. En primer lugar, la digitalización de nuestras prácticas de enseñanza, que implican, como nos explicaban Manuel Area y Jordi Adel, repensar la dimensión informativa, cómo proporciona información, la dimensión práctica, qué tipo de actividades pueden realizar mis estudiantes a través de la tecnología, la dimensión comunicativa, cómo mantengo los lazos de interacción y los lazos de diálogo con nuestros estudiantes, y por último la dimensión tutorial y evaluativa, cómo utilizo la tecnología para evaluar. Y por encima de la digitalización, el reto de la transformación digital de nuestros centros. La transformación digital que implica 3 planos de transformación: transformación pedagógica, transformación organizativa y transformación estructural. Es decir, vamos a cambiar nuestra pedagogía, porque ha cambiado el mundo exterior, porque el confinamiento nos ha demostrado que podemos enseñar a través de tecnología, porque hemos descubierto que nuestra manera de enseñar va a permanecer siendo presencial en la nueva normalidad, o eso esperamos, pero se va a enriquecer con los recursos tecnológicos, se va a convertir en esa pedagogía híbrida. Pero al incorporar la tecnología a nuestra manera de enseñar, se va a transformar nuestra manera de organizar el centro. Yo creo que todas y todos hoy somos conscientes de que muchos de los elementos que estamos experimentando en esta nueva normalidad han venido para quedarse. Y hoy estamos realizando webinars o reuniones de claustro a través de la red. Han empezado a cambiar nuestras organizaciones a partir del impulso digital. Pero para esto, pues también va a hacer falta transformar las infraestructuras. Y por infraestructuras no me refiero solo a tener un buen ancho de banda, una buena conexión a la red, que por supuesto, o no me refiero solo a tener equipos en el centro para préstamo o para utilización, que por supuesto, sino también una transformación, yo diría que radical, del tiempo y el espacio, de cómo vamos a estar junto a nuestro alumnado, de para qué vamos a estar junto a nuestro alumnado, de qué vamos a hacer en el tiempo absolutamente precioso que tenemos junto a nuestro alumnado. En una investigación que estamos realizando para la Comisión Europea, en la cual estamos intentando ver qué está ocurriendo este año en distintos sistemas educativos en Europa, una de las claves que me estoy encontrando en las entrevistas que estoy realizando es que todo el mundo reconoce ahora el valor de la presencialidad. Y muchas compañeras y compañeros me dicen, cuando volvamos a la presencialidad absoluta, podríamos decir despreocupada, tendremos que reflexionar acerca de cómo aprovechamos el tiempo para que sea un tiempo valioso, un tiempo realmente memorable para nuestro alumnado.
Así pues, estas son las claves fundamentales que hacen del aprendizaje basado en proyectos una propuesta metodológica valiosa para todo el sistema educativo, también para formación profesional. El aprendizaje basado en proyectos es una propuesta metodológica que yo a veces me gusta llamar de sentido común, es decir, es razonable y deseable para una formación profesional de calidad, porque en el fondo responde a esta sencilla idea de Andy Hargreaves y Michael Fulham en el libro Capital Profesional. Las personas, nuestros aprendices y también nosotras y nosotros, se motivan por buenas ideas ligadas a la acción. Se estimulan aún más al llevarla a cabo con otras personas, son impulsadas cuando aprenden a partir de su experiencia, a partir de sus errores, y son propulsadas por las acciones que tienen un impacto en su comunidad, en su entorno, en su mundo. Así pues, la pregunta con la que me gustaría dejaros es si tenéis ya vuestro desafío listo para el próximo trimestre o para el próximo curso. Si no estáis todavía trabajando en el marco del aprendizaje basado en proyectos, ¿cuál va a ser el desafío que vais a llevar a cabo junto a vuestros aprendices, junto a vuestro alumnado? Ese es el reto que tenéis vosotras y vosotros por delante. Y como, bueno, pues como ya sabéis, frente a ese reto, el único techo de verdad sois vosotras y sois vosotros. Incorporar el aprendizaje basado en proyectos no es en sí mismo difícil, no es complejo, no es sofisticado. Lo que significa es que nos tenemos que parar a pensar, a ajustar, a tomar decisiones acerca de cómo vamos a llevarlo a cabo. Y también, y ya para acabar, pues cómo vamos a evaluarlo, cómo vamos a observarlo para sacar conclusiones que le dé sostenibilidad a nuestra práctica, para poder aprender de nuestra propia experiencia docente. Sin más, a mí también me gustaría invitaros, como ya ha hecho Cristina, a que os unáis al MOOC sobre aprendizaje basado en proyectos que han promovido desde Dualiza y FP Empresa, y que, bueno, pues tenemos la suerte desde Conecta 13 de llevar a cabo. Creo que va a ser una experiencia muy potente. En realidad ya no somos más de 1000, somos más de 1250 compañeros y compañeras de formación profesional que vamos a estar pensando. Y me gustaría que fuerais conscientes de dos hechos. Estamos ante el primer MOOC específico para formación profesional, estamos ante el primer MOOC específico para aprendizaje basado en proyectos en formación profesional, estamos ante el primer MOOC diseñado por compañeras y compañeros de formación profesional para compañeras y compañeros de formación profesional. Así que creo que merece la pena pues ser parte de esta experiencia innovadora, de esta experiencia bueno, pues que va a poner sobre la mesa pues cuál es el valor del ABP en la formación profesional y cómo podemos llevarlo a cabo. Por mi parte, simplemente muchas gracias a todas y a todos por vuestra presencia y ahora, pues si tenemos alguna pregunta o algún comentario, pues quizás podamos hablarlo, ¿verdad, Eugenia? Sí, perfecto, Fernando. Muchísimas gracias, en primer lugar, por tu presentación. Sí, han salido algunas preguntas. Vamos a por ellas. Yo, si me dejas, voy a responder la primera. Por supuesto. Antes que nada, porque es una pregunta recurrente más que nada, ¿eh? No te robo tiempo a ti. A partir de mañana tendréis la presentación y el vídeo de la sesión en la página web y en el webinar, en el canal YouTube Dualiza Bankia. Tendréis este vídeo por si queréis repasar cosas, por si queréis volver a escuchar la presentación de Fernando o si no queremos centrarnos en alguno de los puntos que has comentado. Preguntas, agrupamos algunas de las preguntas que han salido, porque han salido bastantes preguntas. La primera, que diría que es bastante común, es una preocupación bastante común y quizás el MOOC, quizás en el MOOC también se puede resolver, pero es un poco en equipos cooperativos de alumnos en el aula, también hay equipos cooperativos de profesorado. Dice, el reto más difícil a veces es coordinar el equipo de profesores que participan en un aprendizaje basado en proyectos.
por lo menos en FP, donde cada uno, ¿no?, tiene su parcela de conocimiento y quiere aplicarlo a su manera. ¿Algún consejo para romper esta barrera, estas inercias y estas barreras de otros docentes? En realidad, bueno, agradezco mucho esta pregunta, que tiene algo también de recurrente, porque también nos lo preguntamos con frecuencia. Intentaré ser muy sintético para que dé ocasión a tantas preguntas como sea posible. Incorporar cualquier propuesta innovadora a nuestra manera de enseñar siempre supone un aprendizaje. Cuando de partida estamos diciendo que es mejor generar equipos de trabajo, tanto de docentes como de alumnado, estamos hablando de que el aprendizaje es compartido, que necesitamos un conocimiento común para poder llevarlo a cabo. Efectivamente, este aprendizaje común pues tiene que desarrollarse y para eso, pues, evidentemente tenemos canales de aprendizaje formal, pues como este MOOC o como las experiencias que desarrollan los centros del profesorado, este propio webinar, etcétera, etcétera. Pero también tenemos experiencias de aprendizaje en centro y tenemos experiencias de aprendizaje informal que nos permiten hacer algo fundamental, que es diseñar el proyecto juntos. Para nosotros hay una herramienta fundamental que además se utilizará en el MOOC, que es el Canvas de diseño de proyectos de Conecta 13 y que, bueno, pues afortunadamente es ya muy conocido y lo hemos pilotado en muchos contextos. Pues a nosotros ese Canvas de diseño de proyectos nos gusta pensar que se va a utilizar, pues los docentes que vayan a diseñar el proyecto lo imprimen en un formato bien grande y trabajan sobre él de manera colaborativa. En todo caso, el aprendizaje basado en proyectos es tan flexible que si un docente se encuentra en una situación, bueno, pues de cierta soledad y quiere ponerlo en marcha solo, exclusivamente en su materia, esto sería factible. ¿Es lo deseable? Por supuesto que no, pero sería factible. Es decir, podemos incorporar ABP a mi materia de manera reducida y a través de la evidencia ir mostrando a los compañeros y a las compañeras cómo lo he hecho yo en mi materia, ir incorporando a un compañero de otra materia, a otro, para ir creciendo. En realidad, Eugenia, de lo que estamos hablando es de esa transformación pedagógica con la que acabamos casi la presentación. El ABP tiene cierto carácter de, iba a decir de virus informático, pero no voy a hacer bromas con los virus, pero que sí tiene el potencial de hackear nuestra manera de organizarnos, porque en cuanto entras en el ABP, al instante te gustaría cambiar el horario y decir, jo, es que a mí con tan poco tiempo, y entonces empiezas a plantearte si una modificación del horario sería bueno para el aprendizaje, sería bueno para el alumnado. Entonces, el ABP no impone grandes equipos colaborativos, sí los favorece, que sería la segunda idea, y tercera idea, el ABP promueve la transformación organizativa. En la medida que la organización se plantea que el ABP es su manera de enseñar, bueno, pues ahí hay más mecanismos para intervenir. Gracias, Fernando. Otra pregunta un poco común. Cogemos la de un participante, dice, me gusta la idea de que el aprendizaje basado en proyectos sea un aprendizaje universal para todos. Dice, pero ¿cuál es la clave para asegurar un aprendizaje para siempre, que sea duradero? Bueno, me parece una pregunta muy bien enunciada, es decir, tiene algo de poético. Efectivamente, el aprendizaje, te diré que por cualquier vía tiene que ser universal. Es decir, en ningún punto de nuestra normativa dice que tenga que aprender el 25% de la clase o el 50% o el 75%. Asumir que un 25% se va a desenganchar, pues de alguna manera traiciona el espíritu de nuestro trabajo. Pero como el compañero o la compañera que ha hecho la pregunta ya asume eso, no incidimos ahí, ¿vale? El aprendizaje tiene que ser universal. La pregunta es cómo hacerlo duradero. Y a nosotros nos gusta hablar de experiencias de aprendizaje memorables. Lo duradero para el humano no es simplemente aquello que ha pasado por una experiencia de aprendizaje. Puede haber aprendizaje que realmente se ligue a nuestra memoria a corto plazo
y no sea un aprendizaje para la vida. Sin embargo, uno de los valores del aprendizaje basado en proyectos es que esta secuencia de trabajo, el abordar un desafío que es significativo, el tener que hacer una planificación, el incorporar estrategias de socialización rica, salir del aula, incorporar al aula otras voces, el generar un producto, el difundirlo, hace que la experiencia de aprendizaje se vuelve memorable. Realmente causa un impacto en nuestra memoria. Si me permite, Eugenia, bueno, te respondo a ti siempre, Eugenia, para de alguna manera simbolizar en ti a las compañeras o compañeros que preguntan. Eres mi referente. Verás, Eugenia, cuando estamos en una formación con centros educativos o con compañeros y compañeras presenciales, ahí me gusta preguntarles cuál ha sido su proyecto estrella durante su etapa de aprendizaje en infantil, en primaria. Y muchos me miran como diciendo, ¿mi proyecto estrella? ¿Es que yo tengo un proyecto estrella? ¿Hice algo que fuera memorable? A veces algunos me dicen, una obra de teatro. Una vez salimos al campo e hicimos como si fuéramos arqueólogos, pero en nuestro país la ausencia del ABP en la educación de los 70, 80, 90, que es donde estamos hoy la gran masa del profesorado de nuestro país, bueno, pues hace que no tengamos experiencias como aprendices a la cual vincularnos para entender cómo de memorable puede ser un proyecto. Pero cuando vemos, y ahí es fundamental, experiencias pues como de job shadowing, de ir a ver a otro compañero a la clase, de ir a ver otro centro, ¿no? Cuando vemos el impacto que tiene en la vida globalmente, desde infantil hasta la universidad, de un proyecto, lo contento que va ese niño, esa niña de infantil a contarle a sus padres, mamá, hoy hemos hecho, y le cuenta lo que han creado, hemos creado un planetario, hemos estado haciendo un herbolario, es decir, cuando cuenta aquello que ha creado, eso se queda en su memoria. Porque es una información que está vinculada, está de alguna manera atada al cuerpo. Entonces el aprendizaje basado en proyectos, cuando respeta un poco esas claves, esa secuencia, es realmente un aprendizaje memorable, duradero en ese sentido. Sí, sí, sí. Muy bien. Nos hemos comido un poco el tiempo, pero vamos a hacer una última pregunta. Vamos a responder una última pregunta. No, muchísimas gracias, Fernando, porque creo que ayuda a clarificar mucho algunos puntos. La última pregunta, que creo que también es interesante, dice, ¿cuál es el mayor error que puede tener el docente que se anima a utilizar esta metodología? Y sobre todo, ¿cómo solventarlo o cómo anticiparnos para no caer en él? Voy a ser absolutamente sintético. El principal error es creer que te va a salir bien la primera vez. Y la primera vez nada sale bien. Ni cuando montas en bicicleta, ni cuando bailas un tango, ni nada absolutamente sale bien la primera vez. La primera vez probablemente pues no te atreverás a negociar el desafío o el producto final con tu alumnado. Cuando tengas cierta práctica lo harás. La primera vez el desafío estará vinculado con tus intereses como docente. A medida que tenga prácticas descubrirás que no son tus intereses, son o los intereses de tu alumnado o los intereses de la comunidad, del entorno, de la empresa, los relevantes, y no tanto los tuyos. Tú eres la voz de una materia, de un área de conocimiento, pero tienes que mirar, tienes que distanciarte y decir qué le interesa a mi alumnado o al entorno. La primera vez siempre te miras a ti mismo. La primera vez tú crees que tienes que hacerlo todo, planificas, eso te da seguridad. Poco a poco, a medida que coges práctica, le vas dando a tu alumnado un voto de confianza y aumenta su autonomía, su independencia, y entonces estamos realmente en ABP. Es decir, el principal error es pensar que la primera vez te va a salir bien, y probablemente la primera vez será pues el primer paso en un largo recorrido de aprendizaje, pero muy satisfactorio y muy reconfortante. Lo que hay es que perseverar. Perder el miedo y perseverar. Muy bien, Fernando. Muchísimas gracias. La verdad es que muy, muy interesante toda la explicación. Hay muchísimos mensajes de agradecimiento. Hay algunos que decían... Gracias, de verdad, a los compañeros Fernando y a las compañeras. Así que muchísimas gracias. También a la audiencia darle las gracias por las preguntas
y también por haber sacado tiempo de vuestras agendas, ¿no? A veces os pedimos sacar tiempo de la semana habitual del aula y esta semana además nos acompañáis en este día especial, semivacaciones para algunos, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Fernando, de nuevo, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, por tu generosidad. Ha sido un placer tenerte con nosotros. El placer ha sido mío, Eugenia. Muchísimas gracias a todas las compañeras y compañeros y feliz descanso, que hay que descansar, que viene un tercer trimestre importante. Gracias, de verdad. Exacto. Y ya solo me queda entonces presentar o esperaros para los siguientes webinars. Estad muy atentos a la web del programa y a vuestro correo porque vamos a publicar muy pronto una nueva fecha, más contenidos, más innovación, más recursos para vuestro día a día. Recordad que tenéis un montón de recursos en la web de recursosfp.com para poner en práctica en el aula. También tendréis la presentación de Fernando colgada en la página mañana y en el canal YouTube de Dualiza Bankia. Y, por supuesto, os animo a suscribiros a este canal para recibir las notificaciones y compartir en redes vuestras impresiones para saber qué os ha parecido, qué más deseáis, en qué áreas queréis aprender más cosas o queréis que os brindemos contenidos y recursos. Poco más. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente webinar. Hasta pronto. Chao. Hasta pronto, Fernando.